Amigas, amigos de Renova Planet. En esta ocasión vamos a reparar este potenciómetro de 6 vías que está echado a perder. Bueno, este video lo voy a hacer con el fin de que me habían pedido anteriormente cómo se puede reparar un potenciómetro de 6 vías. Aquí tenemos un B50K. Aquí lo tenemos. Ok. Disculpen el audio, pero no tengo micrófono profesional. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar cotonete o copito, como les digan, desarmador y alcohol solamente. Este potenciómetro anteriormente era de una bocina amplificada. Ahora vamos a probar. A ver. Ahí así. ¿Se alcanza a ver? Sí, yo creo que sí. Ok. Vamos a ver. Como podemos ver, observar. Okay. A ver así. Okay. Como podemos observar, no está totalmente inservible. A ver así, de este lado. Como podemos observar, está totalmente inservible. Vamos a probarlo acá. A ver. Efectivamente, como podemos ver, está totalmente inservible. Bien, ¿qué vamos a hacer? Primero que vamos a hacer es levantar estas pestañitas. ¿Se alcanzan a ver? Estas pestañitas. Ok. Así que comencemos. Voy a acercar para que sea más visible. Creo que ahí está. Okay. Así que apoyándonos con un desarmador plano, levantamos las pestañitas. Claro. Y bueno, aquí lo tenemos ya abierto. Las escobetillas al parecer se ven bien. ¿Qué podemos hacer? Vamos a levantar. Este tiene dos capas porque es doble, así que vamos a levantar este de aquí, así de fácil. Como podemos ver, parece se encuentra en muy mal estado. Parece, creo que está hasta oxidado. Así que vamos a destaparlo también por este lado. Okay. Igual que en el anterior, levantamos las patrullas. Cuidado, ¿sí?
también. Muy bien, muy bien. Ok. Con la ayuda de unas pinzas vamos a enderezarlos. Vamos a enderezarlos. Así. Y así. Ok, del otro lado igual. Les vuelvo a repetir, disculpen el audio porque no tengo micrófono profesional, pero a muchos no les gusta que haga videos sin audio, así que por eso lo estamos haciendo. Ok, bueno, ya lo tenemos. Vamos a ver. Vamos a empezar aquí. Queda muy bien. Ok, quedó. Ahora que lo que vamos a hacer es que con el cupito vamos a lavarlo. Vamos a volverlo a armar. Ok, muy bien. Aquí checamos que las pestañitas, estas de aquí, donde van detenidos, estén bien para que no se pase. Ok, las enderezamos. Bien. Creo que está bien. Vamos a limpiar por dentro también. Pequeña limpieza para que muy bien. Quedó. Ahora vamos a armarlo. Ok. Al revés, así. Muy bien. Apoyamos y ahora doblamos.
Yo lo estoy haciendo con las uñas, pero se pueden apoyar con el desarmador. Muy bien, ya quedó. Por este lado, vemos que quedó bien. La de este lado. Aquí, como podemos ver, tiene dos pestañas. Y vamos a separarlo un poquito las pestañas, parejito, para que así, no mucho. Ok. Muy bien. Muy bien, así. Como podemos ver, aquí tiene una guía. ¿Pueden ver? A ver, aquí no se alcanza a ver. Esta guía. Es donde va a entrar este. Donde va a entrar del lado que tiene las escobetillas. Así que, a ver, se alcanza a ver. Ok. Muy bien. Quedó muy bien. Bien, chequemos que quede bien. A ver. Muy bien. Y ahora hacemos lo mismo de este lado. Doblamos, doblamos y volvemos a doblar. Muy bien. A ver. Muy bien. Al parecer ahí quedó. Ahora chequemos. Bien, amigos, ahora vamos a comprobarlo. Así. Se alcanza a ver bien. Nuestro multímetro. Te muevas. Eso. Ahí se alcanza a ver. Ok. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Vamos a este lado. Okay. Se alcanza a ver.
ahí. Vamos aquí. Ay. Disculpen. La verdad es que no me acomodo. Yo creo que ahí se alcanza a ver bien. Aquí. Ok. Muy bien. Pasito. Y como vemos, ahí quedó reparado. Vamos a este lado. De este lado. ¿Se alcanza a ver? Sí. No te muevas. Eso. Y como podemos ver ahí, ok, al otro lado, muy bien. Como pueden ver, ya quedó reparado. Y así es como se repara un potenciómetro lineal de 6 pines. Muchas gracias por ver el video. No se les olvide suscribirse. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Con su suscripción nos ayuda mucho. Muchas gracias. Hasta la próxima. Por cierto, antes de irnos, en el próximo video, vamos a poner cómo reparar este potenciómetro de volumen, que como podemos ver, pues no sirve. Este video también me lo pidieron que lo hiciera. Un amigo me dijo, oye, César, enseñar cómo arreglar uno de estos. Y así que me lo trajo. Le dije, claro que sí, vamos a repararlo. Así que este no sirve. Y en el próximo video lo repararemos, así que no se lo pierdan. Hasta la próxima.